que se me está ocurriendo universidad y tengo que aprender esa letra de la música.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Huaytaya del Centro Internacional Público-Privado CIP. Agradezco mucho su participación al diplomado Lesiones nerviosas de la mano del plexo braquial con el módulo Examen clínico, diagnóstico electrofisiológico del nervio periférico y del plexo braquial, que estará a cargo de la doctora Gracie García Álvarez. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda que mantengan apagados sus cámaras y micrófonos y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. En un momento comenzamos el tema. Voy a mantener la cámara apagada para mayor conectividad y que no exista cortes. Bien, comenzamos entonces. Nuevamente, muy buenas noches. El tema del día de hoy es examen clínico, diagnóstico electrofisiológico del nervio periférico y del plexo braquial. Los subtemas que vamos a desarrollar primeramente es ver la anatomía y la fisiología del sistema periférico y el plexo braquial. Posteriormente vamos a ver las interpretaciones de los hallazgos clínicos y las correlaciones posibles. Además, vamos a revisar el equipamiento utilizado en los estudios de conducción nervioso y electromiografía y vamos a hacer una pequeña revisión de casos clínicos y ejemplos prácticos de diagnóstico electrofisiológico. Comenzamos entonces primero por la anatomía y fisiología del sistema nervioso periférico y plexo braquial. Bueno, recordamos primeramente desde la anatomía básica, ¿no? Sabemos que el sistema nervioso se va a dividir en sistema nervioso central y periférico. El central compuesto por el cerebro, todas las estructuras del encéfalo y la médula, y el sistema nervioso periférico por los ramos nerviosos de este, ¿no? Recordemos nada más detalles de las composiciones de la neurona. Sabemos que una neurona va a tener primeramente un núcleo en la parte central, va a tener dendritas que van a hacer esas prolongaciones para que pueda también hacer intercomunicaciones y además va a tener un axón, ¿no? El cual va a estar cubierto por vainas de mielina y aquí tenemos las células de Schwann. Entonces, serían las tres principales partes de una neurona para, a modo de recordatorio, ¿no? Mediante el axón van a tener terminales, ya sean postsinápticas, para que se realice la sinapsis y de esta manera se puedan comunicar y intercambiar información las neuronas para que se logre una acción. Hay distintos tipos, ¿no? Hay una neurona que puede ser multipolar, puede ser bipolar, pseudo-unipolar, unipolar. Esto dependiendo un poco a qué nivel se encuentra la parte central, que sería donde está el núcleo de la neurona, ¿no? Entonces, acá prácticamente hace un modelo en pequeñito de cómo es que se realiza la sinapsis, ¿no? Donde los neurotransmisores van a, dependiendo qué neurona es y a qué nivel está, van a, van a conectarse con los receptores de la otra neurona para que pueda realizar la sinapsis. Ahora, con ese repaso, pequeño repaso, sabemos que vamos a tener también pares craneales, los cuales van a salir precisamente a nivel del encéfalo. A modo de recordatorio, como bien mencionaba, vamos a tener los 12 pares, ¿no? Recordemos que el primero va a ser el olfatorio. Este va a ser una raíz nerviosa sensitiva y prácticamente se va a encargar de poder percibir los olores, ¿no? Va a estar a nivel de la nariz. El segundo va a ser el óptico. Este va a ser también sensitivo y va a estar a nivel del ojo. El tercero, el nervio oculomotor, que como lo dice su nombre, pues va a tener la capacidad de movilizar. ¿Va a mover qué? Los músculos del ojo. Entonces sabemos que tenemos músculos que se van a encargar de mover hacia los distintos lados. Entonces, estos músculos van a ser inervados por estas raíces nerviosas oculomotoras. El cuarto, el troclear, que va a ser igual un nervio motor.
que va a inervar al músculo oblicuo superior. También tenemos el quinto, que va a ser el trigémino. El nervio trigémino sabemos que va a tener ramas sensitivas y motoras. Las sensitivas van a ir a toda la parte de la cara, los senos paranasales, los dientes, y el motor va a ir al músculo masticador. Sabemos también que van a tener 3 ramas, ¿no? El trigémino se va a dividir en 3 ramas. Tenemos el nervio abducen, que es el par 6, que va a ser motor, va a inervar al músculo recto lateral del ojo, de alguna manera, ¿no? Tenemos luego, tenemos el nervio facial, el 7, que va a ser de igual manera motor y va a estar inervando principalmente a los músculos de la cara. También tenemos el 8, el vestíbulo coclear, que va a tener una raíz sensitiva para el oído interno, ¿no? Va a estar relacionado con la audición. El 9, el glosofaringio, que va a ser un nervio motor para inervar a los músculos faringios, y también va a tener raíces sensitivas a nivel de la lengua, la tónsila y la faringe. Tenemos también, tenemos al accesorio, el par craneal 11. Bueno, antes no nos olvidemos del vago, ¿no? Que es un nervio muy importante que prácticamente va a ir a inervar a muchos órganos. Va a tener raíces motoras y sensitivas de igual manera. Sensitivas a nivel del corazón, de los pulmones, de los bronquios, faringe, a nivel del tracto gastrointestinal, oído interno, prácticamente es el que más va a inervar estructuras, ¿no? Por eso también lo dicen vago, porque va a tener una inervación que va a estar por todo lado y prácticamente va a tener mucha funcionalidad. A nivel motor, va a también tener raíces para el corazón, los pulmones y el tracto gastrointestinal. El accesorio va a ser un nervio motor que va a inervar al esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, y el hipogloso, el 12, va a ser de igual manera motor para poder inervar a los músculos de la lengua. Esto a modo de recordatorio de los 12 pares craneales. También sabemos de que la parte del sistema nervioso periférico se va a dividir en simpático y parasimpático. Recordemos que el simpático va a estar relacionado, también lo denominan de lucha y huida, va a estar sobre todo activado en situaciones de estrés donde se tenga que reaccionar rápido y se necesita una respuesta eficaz. Mientras que el parasimpático es más de relajamiento, es más de tranquilidad, y precisamente sus funciones van a ir relacionadas a esto. Entonces, de esta manera, igual aquí vemos, por ejemplo, las raíces nerviosas que van a tener distintas inervaciones, ¿no? Tanto como hemos mencionado a la parte de los ojos, las glándulas sublinguales, la glándula parótida, glándulas submaxilares, va a tener inervación a nivel del corazón, laringe, hígado, en general todo. Sin embargo, para poder diferenciar mejor qué acción toma qué, porque estamos recordando la anatomía del sistema nervioso periférico, vemos este cuadro de comparación. Cuando estamos hablando del sistema nervioso simpático, ¿qué pasa a nivel de los ojos? ¿Qué acción va a realizar? Pues va a dilatar la pupila. ¿Esto con qué finalidad? Que pueda tener un mayor enfoque en lo que se está viendo. Cuando siempre el tema del sistema simpático trata de reaccionar ante una acción. Esto es, por ejemplo, cuando tenemos que correr, cuando tenemos que reaccionar ante un estímulo de forma veloz. Entonces nuestro simpático es el que se activa y pues va a tener las características y las acciones para que nosotros podamos responder de manera eficaz. Dilatando las pupilas vamos a poder ver mejor qué es lo que se nos presenta a nuestro alrededor y vamos a tener más atención. Mientras que en el sistema parasimpático se encarga de lo contrario, de contraer la pupila, va a estar todo más tranquilo, más relajado. Ahora, en el caso de las glándulas, en el caso de las glándulas parótidas, por ejemplo, bueno, en general en todas las glándulas, el sistema simpático va a inhibir la salivación. Sabemos que la salivación va a intervenir en la primera parte del proceso digestivo. Por lo tanto, el proceso digestivo es un procedimiento más de relajamiento,
de tranquilidad, de calma. Uno no puede realizar digestión cuando, por ejemplo, tiene que escapar de algún peligro. Entonces, por lo tanto, el sistema simpático va a inhibir la salivación. Lo contrario, el parasimpático, pues lo va a estimular, ¿no? Porque no requiere una atención plena de las cosas, entonces va a encargar de la parte tranquila. En el tema de los pulmones, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el simpático va a relajar las vías aéreas. Esto con la finalidad, obviamente, de que pues, se tenga una mayor oxigenación, ¿no? Que se puede necesitar en caso de que uno no tenga la necesidad de correr o de actuar. Mientras que en el parasimpático, pues va a contraer las vías respiratorias. Siempre entre simpático y parasimpático hay un juego de acciones contrarias. En el caso del simpático también va a subir las pulsaciones, es decir, va a aumentar la frecuencia cardíaca con la finalidad de que pueda bombearse más sangre, principalmente a las estructuras del eje central. De igual manera, va a proporcionar más irrigación hacia la parte del cerebro, propiamente, obviamente, el corazón y a los músculos, ¿no? Porque es de lucha y huida. Mientras que el parasimpático va a tener una acción contraria, al contrario, va a ralentizar las pulsaciones para que la frecuencia cardíaca se mantenga dentro de los parámetros normales. En cuestión a la parte del sistema digestivo y el proceso de la digestión, el simpático, ¿qué es lo que hace? Pues va a inhibir, ¿no? Va a inhibir la actividad del estómago, ya que este es un proceso de lentitud, de calma, mientras que el parasimpático va a estimular, porque se tiene que realizar la digestión. En el caso, en el caso del hígado, pues va a estimular la liberación de la glucosa para que se pueda tener energía, ¿no? En caso de que se tenga que reaccionar de forma rápida. Mientras que el parasimpático va a hacer lo contrario, va a inhibir la liberación de la glucosa y va a estimular la vesícula biliar. Esto coadyuvando al proceso de la digestión. En la parte intestinal, el simpático obviamente va a inhibir la actividad intestinal porque lo que no se quiere es realizar la digestión. Mientras que el parasimpático, pues sí quiere realizar la parte de la digestión, estimular la motilidad intestinal, la peristalsis, entonces va a intervenir en esto. También a nivel de las glándulas suprarrenales y de los riñones, pues se va a segregar epinefrina y norepinefrina, esto con la finalidad precisamente de activar hormonas que permitan una activación central y una reacción. Y si hablamos de la vejiga, pues el sistema simpático va a relajar la vejiga, mientras que el parasimpático la va a contraer, ¿no? Y a nivel de los órganos genitales, pues se va a promover la eyaculación y las contracciones vaginales en el caso del simpático, mientras que en el parasimpático va a promover la erección genital. Aquí hay como un juego, ¿no? Prácticamente, si nos enfocamos en la parte de los genitales, si bien, bueno, en el caso del varón específicamente, porque ahí es donde pasa de un parasimpático a un simpático casi de inmediato. El simpático va a ocasionar que exista una erección de los genitales. Y bueno, lo ponemos el típico caso del varón, pero el parasimpático no se va a encargar de la eyaculación, sino va a ser el simpático. Entonces, el parasimpático erecta y el simpático se encarga de eyacular. Y al ser dos procedimientos que son prácticamente contiguos, uno se da cuenta ahí cómo se hace esa comparación de los sistemas, ¿no? Mientras uno hace una actividad, pues cuando ya deja de hacerlo, pues actúa el otro sistema. Ahora, relacionado a la fisiología del sistema nervioso periférico, pues vamos a ver las funciones del sistema nervioso periférico de forma general. Una primera función muy importante va a ser precisamente conectar el sistema nervioso central con los órganos, extremidades y la piel. ¿Por qué? Porque el comandador de todo el sistema nervioso va a ser la parte central, el sistema nervioso central. Bien, y el periférico va a realizar esa conexión entre los órganos efectores y la parte comandadora que sería el sistema nervioso central. También otra funcionalidad importante, enviar información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central. De esta manera, el sistema nervioso periférico puede enviar cómo está el entorno, estímulos sensoriales y estímulos motores para que pueda reaccionar.
Permite también que el cerebro y la médula espinal puedan recibir y enviar información a otras partes del cuerpo, ¿no? Esto coadyuvado a lo primero que habíamos mencionado. Además, se va a encargar de regular funciones involuntarias del cuerpo como los latidos del corazón o la respiración. Acá vemos un poco más el desglose de la fisiología si lo dividimos en el sistema nervioso somático y el autónomo. El somático por los nervios raquídeos y los nervios craneales. Los nervios raquídeos van a permitir la comunicación precisamente de la médula espinal y los músculos vertebrales, ¿no? Porque va a ser ese puente entre la médula espinal, que es el sistema nervioso central, y los músculos vertebrales, que van a ser los órganos efectores en este caso. Los nervios craneales pues van a desempeñar funciones sensoriales y motoras referentes a la región de la cabeza y cuello, como habíamos mencionado, de cada uno de los pares craneales, cuál es su funcionalidad. Tienen funciones tanto sensoriales o motoras, algunas son mixtas, otras solamente son motoras, otras son sensoriales. También va a regular las funciones de los órganos de la cavidad torácica y abdominal. Esto nos enfocamos precisamente al vago, ¿no? Que es el que principalmente se va a encargar de acciones a nivel gastrointestinal y pulmonar. Ahora, vemos el sistema nervioso autónomo, primeramente la división parasimpática. La funcionalidad, pues, como habíamos indicado, va a mantener los procesos relacionados con el aumento de suministro al cuerpo de la energía almacenada. Más que todo es para que se pueda almacenar energía, que pueda estar en reposo, mientras que en la división simpática está implicada en lo contrario. Está relacionado a poder gastar las energías que se ha acumulado, porque se necesita tener una reacción. Entonces, esas son las diferencias principales y, por lo tanto, también las diferencias en cuanto a la fisiología del sistema nervioso periférico. Ahora, viendo un poco la anatomía del plexo braquial, como definición, ¿qué es el plexo braquial? Pues va a ser el producto de dos anastomosis consecutivas nerviosas a partir de los ramos ventrales de los últimos 4 nervios cervicales y el primer torácico. Como vemos aquí, perdón, me he pasado mucho. Ya, ahora sí. Como vemos acá, ese es un esquema del plexo braquial, donde vemos que van a tener los 4 últimos nervios cervicales, que en este caso serían C5, C6, C7, C8 y el primer nervio torácico, que sería T1. Van a tener una anastomosis donde se van a juntar algunas raíces nerviosas y otras van a, ya sea que suban o que bajen. Por ejemplo, acá la C7 va a tener un ramo que va a subir para anastomosarse con el ramo de C6 y con el ramo de C5. Y los tres juntos van a formar el músculo cutáneo. En este caso, por ejemplo, de igual manera va a haber una variante que además, junto a estos 3 ramos, se van a juntar con el ramo de la T1 para dar el nervio mediano. Mientras que el nervio radial va a tener raíces nerviosas tanto de la C5, C6, la T1, la C7 y la C8 para dar el nervio radial. Aquí vemos mejor cómo es la anastomosis de estas raíces nerviosas. Y va a dar troncos, ¿no? Que lo subdividen. La C5 y la C6 van a formar el tronco primario superior, que lo denomina, y de ahí también va a dar ramos, como estamos mencionando. La C7 va a ser un poco más independiente, pero va a formar el tronco primario medio. Y la C8 y la T1 van a formar el tronco primario inferior. Cada uno de estos troncos va a emitir una rama dorsal y una rama ventral para que pueda dar una anastomosis, ¿no? Entonces, de esta manera se van a formar estos nervios que van a ser el músculo cutáneo, el radial, el mediano, el axilar, el ulnar o cubital, que se lo denomina, y el cutáneo antebraquial medial. Aquí ya vemos a forma más o menos real en cuanto a imagen, porque es un dibujo del origen y de la anastomosis de estos, ¿no? Sin embargo, como vemos en el esquema, nos queda más claro cuáles son las raíces nerviosas de cada nervio que se está formando, ¿no? Entonces, habíamos dicho, ¿no? El nervio axilar, el músculo cutáneo, radial, mediano, ulnar y otros ramos menores que van a dar a otras zonas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el tronco primario superior que se ha formado. Va a haber una raíz nerviosa que va a ser un fascículo lateral, mientras que del tronco primario inferior también van a haber fascículos a nivel medial. Y aquí tenemos las ramas principales que van a dar el plexo braquial.
Ahora, si hablamos de la fisiología del plexo braquial, como a modo de resumen para poder ver qué exactamente hace cada nervio, tenemos estos cuadros. El músculo cutáneo, ¿cuál va a ser la función? Va a encargarse de flexionar el antebrazo. El nervio mediano va a intervenir en la pronación, en la flexión, tanto de la mano como de las falanges media y distal de los dedos, y también en la flexión y oposición del pulgar. Si nosotros hacemos la flexión y la oposición del pulgar, pues esto está dado por el nervio mediano. El ulnar o cubital va a tener las funciones de flexión del aductor de la mano, del quinto dedo y de las falanges proximales de los dedos. Además, va a dar movimientos de lateralidad a los dedos. Si nosotros podemos mover lateralmente los dedos, está dado ¿por qué? Por las raíces motoras del nervio ulnar. También va a dar lugar a la extensión de las últimas dos falanges de los dedos y la aducción del pulgar, es decir, hacia adentro, ¿verdad? El nervio radial va a ser el nervio de la extensión del antebrazo, mano y falange proximal de los dedos, y el abductor del pulgar. El ulnar aduce y el radial abduce, en la diferencia. Y bueno, el nervio axilar pues va a encargarse de la abducción del brazo hasta el plano horizontal profundamente. Acá también tenemos un cuadro un poco de algunos reflejos que nosotros podemos ver y evaluar cómo están las raíces nerviosas relacionadas al plexo braquial. Si hablamos de la C5, el signo motor va a estar dado en el deltoides. ¿Y de qué manera? Esto lo pongo siempre, esto es similar a levantar una pesa en el gimnasio. Cuando levantamos y realizamos el ejercicio de elevar la pesa y luego nuevamente bajarlo, como está aquí en un ángulo aproximado de 90 grados, pues eso es un movimiento normal. Pero si no puede hacer eso el paciente, como acá vemos, está viendo una persona que está dando una fuerza hacia el lateral, hacia externamente. Entonces, está viendo una fuerza que no lo está dejando, pero obviamente teniendo la fuerza del deltoide, nosotros deberíamos de ganar a esta fuerza, ¿no? Y realizar el movimiento de forma normal. Reflejos a este nivel no va a haber, únicamente de que uno pueda realizar este movimiento. Y la toma sensorial, donde nosotros podemos evaluar la parte sensorial de este nervio, de la C5 va a ser precisamente toda la parte del hombro, ¿no? Principalmente, tanto anterior, posterior. La C6, el signo motor de este va a ser el bíceps braquial, que uno pueda aducir la parte de la mano en puño, en este caso, como vemos acá, hacia el cuerpo, ¿no? Aducir. Y como vemos acá, la fuerza va a tener una fuerza de oposición que nosotros le haríamos. Eso es para hacer la prueba, ¿no? Como está motoramente, o sea, de forma motora. La C6 estamos evaluando la parte motora. Entonces, si nosotros le hacemos una fuerza contraria, opositoria, hacia el otro lado, pues nosotros, el bíceps braquial debería de ganar en la fuerza, ¿no? Existen reflejos del bíceps braquial que lo vamos a poder notar a nivel de esta zona, ¿no? Donde está el antebrazo. Y cuando estaría ausente o disminuido, tenemos que sospechar de patologías. La toma sensorial de la C6 va a estar dada a nivel del pulgar principalmente, si podemos observar acá en la imagen, está pintado de azul. Si hablamos de C7, está dado por el tríceps braquial. Entonces, el tríceps braquial vamos a ver más o menos a nivel de la muñeca, donde vamos a de igual manera realizar la fuerza. Lo que nosotros queremos hacer es ya también lo contrario. Ya no queremos aducir, queremos abducir. El lemotécnico que yo siempre uso para darme cuenta que es aducir, abducir y no que haya una confusión tal vez. Aducir, cuando tiene la D, es hacia adentro. Y abducir, como tiene una B, es abrir. Entonces, si estamos en el tríceps braquial, lo que quiere hacer es abducir, abrir. Y ahí la fuerza contraria es que le está aduciendo, ¿no? Los reflejos que vamos a evaluar va a ser a nivel del tríceps braquial, más o menos a nivel del codo. Entonces, si está ausente o disminuido, se tiene que evaluar, ¿no? Y la toma sensorial de la C7 va a ser precisamente cómo siente el paciente a nivel del dedo índice y dedo del medio, como vemos acá. Esta va a ser la zona de la toma sensorial. Y bueno, de la C8 vamos a ver que es interoso, que el paciente pueda prácticamente abducir los dedos
de manera que pueda moverlos, ¿no? Y bueno, la fuerza opositoria va a ser que haga el movimiento contrario. Si yo quiero, digamos, abducir, la fuerza va a ser que quiera aducir y viceversa. Entre los reflejos también podemos ver el síndrome de Horner, que más adelante un poco más lo vamos a ver. Ahora, la toma sensorial va a ser a nivel del dedo anular y el meñique. A este nivel vamos a ver la toma sensorial de la C8. Ahora vemos un poco de la interpretación de los hallazgos clínicos y las correlaciones con los posibles diagnósticos. Primeramente, relacionado a esto, vemos que pueden existir lesiones a nivel del plexo braquial y por ende que puedan dar distintas anormalidades a nivel del antebrazo y del brazo, porque estas raíces nerviosas van a tener su continuación hasta toda la parte de la mano, toda la extremidad superior. Si hablamos de lesiones leves, puede existir un ardor o dolor fulgurante. Recordamos que el dolor fulgurante va a ser de tipo eléctrico o corrientazo que se puede extender por el brazo. También puede haber parestesias o miastenia en caso de lesiones leves. ¿Y por qué ocurre esto? Por muchas situaciones. Primeramente, aquí vemos de que tal vez el niño puede nacer ya con una lesión a nivel del plexo braquial en el canal del parto. Porque si vemos cuando estamos sacando la cabecita, cuando realizamos la rotación interna, pues se tiene que hacer un movimiento, más o menos, se tiene que hacer un movimiento como de palancas, moviendo la cabecita tanto hacia arriba y hacia abajo para que puedan salir la parte de los hombros. Pero al realizar este movimiento, nosotros también estamos estirando y jalando las raíces nerviosas del plexo braquial, como podemos observar acá. El movimiento que se realiza es subir, bajar, ¿verdad? Para que pueda desprenderse la cabecita y luego puedan salir los hombros. Primeramente un hombro, luego el otro hombro. Entonces, a este nivel en un parto vaginal podría haber un tipo, cierto daño de lesión, sobre todo una lesión leve, ¿no? Que ya derive en problemas para el niño desde que nace. Ahora, si no se ha dado nada en parto, pues puede ser también ya en la vida adulta o en la vida prácticamente del paciente, cuando éste pueda realizar deportes de contacto, como por ejemplo lucha, fútbol americano, todo movimiento que pueda estirar o comprimir las raíces nerviosas. Por ejemplo, aquí vemos aquí en el fútbol americano, pues que va a haber ese movimiento continuo de las raíces nerviosas, porque el juego es prácticamente con las manos. Uno agarra el balón y tiene que impedir que otro se lo quite. Y como son deportes donde se ejerce la presión mecánica de la otra persona de forma directa sobre el cuerpo, pues tiende más a haber esta compresión o este estiramiento. De igual manera, aquí ponemos al básquet. Y más aún aquí se nota porque en el básquet no solamente es agarrar el balón, poder hacer el dribbling, es también poder tirar al cesto. Y cuando se tira al cesto, uno realiza un movimiento de elevación del brazo, donde también intervienen nervios del plexo braquial para hacer el movimiento de la muñeca de igual manera y poder sostener el balón. Entonces, en esta clase de movimientos se está utilizando mucho estas raíces nerviosas y en todo caso, si es que, como es de igual manera un juego donde se está cuerpo a cuerpo, cuando el otro jugador puede empujarle para que no pueda estar, etcétera, puede realizar un estiramiento de más del nervio, ¿no? Y esto podría tener lesiones. Ahora, si hablamos de las lesiones graves, las lesiones graves podrían ocasionar ¿qué cosas? Miastenia e incapacidad de usar ciertos músculos del brazo y de la mano. También pueden ocasionar una falta total de movimientos o hipoestesia en el brazo, incluidos también el hombro y la mano, porque es prácticamente inerva toda esa zona, ¿verdad? ¿Y esto por qué va a ocurrir? Pues van a ser lesiones que van a dañar gravemente los nervios, ya no van a ser lesiones leves, solamente de estiramiento o compresión, van a ser lesiones hasta de rotura, inclusive, como vemos acá, en esta imagen ya va a ser una lesión de rotura, que se rasgan o se rompen y las más graves se van a producir cuando la raíz del nervio se va a desprender de la médula espinal. Y esto es bastante grave porque ya no va a haber esa conexión del órgano efector con la parte controladora que es el sistema nervioso central mediante la médula en este caso.
El ejemplo claro que se pone aquí es ese efecto como de latigazo que se realiza, por ejemplo, cuando se tiene un accidente de tránsito. Cuando uno está yendo a alta velocidad, prácticamente no está en esta posición, ¿verdad? Porque está yendo, la velocidad con la cual va el auto también es la misma velocidad que uno tiene, que el cuerpo está adquiriendo cuando está dentro del vehículo. Pero cuando hay el choque, pues también hay un choque de velocidades. Ya no va a continuar esa velocidad y por lo tanto la cabeza va a tender a irse hacia adelante. Y en ese movimiento que puede ser muy de golpe, donde también se estire la parte del cuerpo, del hombro, de la cabeza, y un mal movimiento, pues podría dañarse las raíces nerviosas en un accidente automovilístico. Entonces, de igual manera, a este nivel puede darse por el mecanismo de lesión, ¿no? Por el mecanismo en el que sucede el accidente. Por eso también es muy importante y de esta manera también se preserva un poco la integridad de las funciones nerviosas cuando se coloca el collarín cervical, ¿no? Esto para evitar que pueda, con el movimiento nuevamente brusco, se pueda dañar más la parte nerviosa, que pueda ocasionar en parestesias, en miastenias a nivel de los miembros superiores, ¿no? Aquí vemos a modo de resumen de las lesiones del plexo braquial. Vemos entonces, a ver, vamos a bajar esto un poquito. Vemos acá las raíces C5, C6, C7, C8 y T1, que dijimos, ¿no? Está compuesto, va a ser una anastomosis de las últimas 4 raíces cervicales y la primera torácica. Entonces, vemos, si hay una lesión a nivel de, aquí está, aquí tenemos el número 1, sería una espátula en el torácico largo, en la raíz nerviosa del torácico largo. Ahora, en el tronco superior, aquí tenemos el 2, que va a estar conformado prácticamente por la C5 y por la C6. Podríamos tener la parálisis de Erbs o mano de mesero, que más ratitos en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Ahora, si fuera el 3, sería la parálisis de Klumpke. ¿Qué sería? ¿Por qué? Está dada por la unión de la C8 y la T1. Y esta es la mano engar, que de igual manera lo vamos a ver más adelante. Ahora, si se da una lesión a nivel de esta porción posterior, que va a estar dada por 3 raíces nerviosas, la unión de la C5 y la C6, la unión de la C8 y la T1 y la C7, prácticamente de todos. Puede ser la mano caída, va a dar este tipo de lesión de la mano caída. Ahora si si vemos nuevamente los ramos a nivel de ese nervio posterior axilar, pues puede dar una parálisis del deltoides, mientras que si es a nivel radial, una parálisis del sábado noche, que se lo denomina, ¿no? Estos son extensores. Ahora, si bien podría ser una rama lateral, aquí vemos la rama lateral que está conformada principalmente por la C5, C6, también tiene rama de C7. A nivel del músculo cutáneo puede ocasionar una dificultad para la flexión del codo, alteraciones también de la sensibilidad que pueden ser variables. Ahora, si vemos en el nervio mediano, pues puede haber una disminución de la función del pulgar o la mano del predicador, que se lo denomina. Y el 9, pues podría ser el cubital, o sea, a nivel del número 9, ¿no? Que estamos viendo, perdón. Si hay una lesión a nivel del cubital, podría ocasionar que los músculos intrínsecos de la mano estén afectados y pueda dar la mano ingar. Esto a modo de resumen, esquema, para poder ver qué tipo de lesión ocasiona el plexo braquial junto con sus nombres, ¿no? Aquí vemos ahora a estas dos patologías, el Klumpe y el Erbs-Duchenne. Estos cuadros comparativos son muy interesantes y muy esquemáticos, me parece, de este doctor que lo pone siempre a modo de hacer como un versus, ¿no? Primeramente, en el síndrome de Klumper, ¿qué va a estar afectado? La raíz nerviosa C8 y T1, mientras que la parálisis de Erbs-Duchenne va a estar dada a nivel del C5 y C6. ¿Con qué frecuencia? Primeramente, estas son lesiones que van a darse a nivel de los recién nacidos.
a nivel de los bebés, ¿no? ¿Con qué frecuencia? 2% las lesiones del plexo al nacimiento en el caso del síndrome de Klumpe, mientras que en la parálisis de ERP menos del 80%. Las raíces afectadas, como habíamos dicho, va a ser en el de Klumpe C8 y T1, y en las de parálisis de ERP, la C5, C6 y también en ocasiones podría ser la C7, ¿no? Principalmente estas tres. Para la clínica, habíamos dicho, ¿no? La mano en garra, mano en mesero, pues vamos a diferenciar. El síndrome de Klumpe va a dar la mano en garra. Aquí vemos la imagen. Cuando está afectado C8 y T1 va a dar este síndrome, donde va a haber una flexión o va a haber una posición neutral de la muñeca, hiperextensión metacarpofalángica y una flexión interfalángica. Vemos, ¿no? Es como si fuera una garra, como la garra de los animales, prácticamente está dado por eso. Ahora, la clínica de la parálisis de ERP es la mano en propina de mesero. Es prácticamente como si fuera un descerebrado, más o menos como se pone la parte de la mano, porque va a haber una aducción. Aducción significa adentro, aducción y rotación externa. Entonces, la mano va a estar rotada hacia externo y aducida hacia adentro. Y el codo va a estar en extensión, como se puede ver acá, y el antebrazo pronado. Entonces, se levanta. Es prácticamente como si estuviera pidiendo propina, ¿no? Por eso dice propina de mesero, pero como de ocultitas hacia atrás. ¿Qué factores están asociados a estas patologías? Al de Klumpe, pues la distocia de hombros, que sería el más importante, ¿no? La macrosomía, parto pélvico y, bueno, la parálisis de Duchenne también, junto a estos factores, junto con el uso del forceps, ¿no? Esto sabemos que el forceps muchas veces se usa en partos vaginales cuando está teniendo dificultades de salir el producto. Estudios complementarios que se pueden realizar para estas patologías pues van a ser las radiografías, primeramente para descartar lesiones óseas, las resonancias magnéticas para determinar la altura de la lesión, es decir, a qué nivel está, ya sea pre o postganglionar, la electromiografía, que más ratitos lo vamos a ver y desarrollar mejor, para obviamente valorar la progresión de la resolución del problema, y con esto ver un manejo, ¿no? Primeramente un manejo conservador, vigilancia, realizando la electromiografía y tener controles, ¿no? Para ver cómo está estas características, cómo está la actividad. Se puede también solicitar resonancia magnética en busca de otras causas específicas, otras patologías relacionadas con esta, y se puede determinar si se podría operar. Quirúrgicamente, ¿cómo sería el manejo de estas patologías? Pues sería un injerto o transferencia nerviosa, de preferencia antes de los 9 meses de edad. Y esta parte del injerto y la transferencia nerviosa lo vamos a ver en un video de qué manera incide este tipo de manejo, porque mejora bastante. Ahora pasamos. Vamos a ver ahora el equipamiento utilizado en los estudios de conducción nerviosa y electromiografía. Vemos estos cuadros. Estos cuadros son, los cuadros y los esquemas siempre nos permiten explicar mejor y también entender mejor. La electromiografía, ¿qué es la electromiografía? Va a ser una prueba que va a medir de forma obviamente práctica y sencilla cómo están los músculos y cómo está la inervación que controla a esos músculos. ¿Por qué realizaríamos una electromiografía? Pues porque la persona, el paciente, está indicando que siente debilidad, siente miastenia, un deterioro de la fuerza muscular, entonces podríamos nosotros realizarlo. Este examen también puede ayudar a poder determinarlo y diferenciar entre la debilidad muscular por una lesión de un nervio o la debilidad muscular por un trastorno neurológico. Entonces, esto es de gran ayuda para poder hacer una comparación. Ahora, la velocidad de conducción nerviosa, ¿qué es? Es una prueba de la velocidad de las señales eléctricas a través de los nervios, donde prácticamente se va a valorar en un nervio, se va a poner los electrodos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver mejor, donde vamos a poner un impulso y vamos a ver en qué tiempo viaja ese impulso hacia, mediante esa raíz nerviosa. Se puede utilizar ¿para qué? Para poder determinar el daño o destrucción del nervio. Esto sobre todo cuando existe algún tipo de sección nerviosa por alguna contusión, algún accidente a este nivel.
y para evaluar enfermedades de los nervios o músculos, incluyendo cuáles: los síndromes de Lambert-Eaton, la miastenia grave y las miopatías. Aquí tenemos un cuadro igual que nos explica un poco las diferencias y las características de la misma. Lo común que tienen es que tanto la electromiografía como la neuroconducción o la electroneurología van a ser pruebas que van a medir la actividad eléctrica de los músculos y de los nervios. Entonces, los nervios van a enviar las señales eléctricas para que los músculos reaccionen de cierta manera y puedan emitir estas señales, y esto es lo que se mide. De qué manera se realiza la transmisión nerviosa, en qué tiempo, y si es que hay algún corte a este nivel para valorar si es que el nervio está seccionado, ¿no? Ahora, si vemos la diferencia, la electromiografía va a ser precisamente, se va a encargar de detectar, analizar y usar la señal eléctrica que se va a generar cuando el músculo se va a contraer para poder ver cómo está reaccionando el músculo ante esa inervación. La neuroconducción o la electroneurología, pues, ¿qué va a hacer? Va a emplear de forma global los estudios de conducción nerviosa, conocidos también como neuroconducción. La electromiografía va a permitir precisamente construir un electromiograma que va a responder, va a ser prácticamente una suma temporal, o sea, la electromiografía va a ser graficada para que se pueda ver cómo están los potenciales de acción de las unidades motoras. Esto durante la contracción, de manera de que pueda ser cuantificada de forma objetiva en este comportamiento que va a ser bioeléctrico a nivel muscular. Mientras que la neuroconducción o la electroneurología lo que va a estudiar va a ser la conducción motora de un nervio. Como les había indicado, el impulso nervioso que va a viajar a través de un nervio, viendo la intensidad, qué intensidad del estímulo va a ser requerido para producir la respuesta máxima. Entonces, esto se va a dar en un nervio accesible, obviamente, motor o mixto, dependiendo, en 2 o más puntos a lo largo de su curso. Esto es clave, porque en la neuroconducción vamos a evaluar un mismo nervio, pero en 2 o más puntos para ver cómo está viajando la señal nerviosa, ¿no? Pues queda claro esos términos. Existen varias técnicas, ¿no? Tenemos a la electromiografía invasiva y la de superficie. En la invasiva se va a lograr obtener el registro de potencial de acción generando por una unidad motora en particular. Para esto se insertaría un electrodo a nivel intramuscular por medio de agujas y se los denomina fine wheel. También hay una electromiografía de forma superficial donde se pone únicamente electrodos, no se realiza con agujas, porque también esto es un tema un poco doloroso, ¿no? Para el paciente es molesto. En caso de que sean pacientes que tal vez están inconscientes, están intubados, pues se puede realizar, ¿no? Con agujas también todo. En la neuroconducción, pues, va a emplear el estímulo que es parecido al utilizado en la conducción motora, pero en una determinada porción anatómica para poder registrar, ¿no?, la dirección de la conducción fisiológica de esa corriente y poder valorar esta, ¿no? Y bueno, algunas ventajas de la electromiografía, pues la técnica intramuscular va a ser de que va a evaluar los músculos más profundos y los más pequeños, que inclusive a veces son imposibles medir debido a la transferencia de las señales dadas por los músculos adyacentes. Pero dentro de las desventajas va a ser de que, con lo que habíamos mencionado, ¿no? A nadie le gusta que se le pueda inyectar agujas y menos hasta el músculo, porque serían prácticamente como las vacunas que se nos inyecta al deltoides de igual manera, pero en otras zonas del cuerpo. Entonces va a provocar esas molestias durante la contracción, lo cual podría afectar el gasto motor del evaluado. Esas son algunas características más o menos de comparación entre estos dos tipos de valoraciones, ¿no? En este apartado de la electromiografía y la neuroconducción vamos a tener varios videitos que ahora vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son los componentes? En un inicio habíamos dicho que se necesitan componentes. ¿Qué se va a necesitar? Pues se va a necesitar 3 cosas: electrodos, un amplificador y un sistema de registro. Los electrodos, ¿qué es un electrodo? Es un conductor eléctrico que va a ser utilizado para hacer contacto con una parte no metálica de un circuito. Ese es el término teórico. Prácticamente sabemos que los electrodos van a permitir, van a ser colocados
pegados a nivel de una porción del cuerpo para que pueda transmitir la señal eléctrica. El amplificador pues va a ser el dispositivo que mediante la utilización de energía va a magnificar la amplitud del fenómeno. Al ser estímulos tan mínimos, pues necesitamos un amplificador que inclusive tenga la capacidad de que luego en un sistema de registro se pueda graficar, se pueda visualizar de mejor manera cómo están estos impulsos. Y bueno, el sistema de registro, ¿no? Que va a registrar las señales obtenidas del músculo en una pantalla de forma visual y en forma sonora a través de un parlante. Entonces, este sistema de registro va a ser muy importante porque mediante esta vamos a poder nosotros, se va a trazar como una gráfica. Es una gráfica como, o sea, es como a modo de compararlo, ¿no? ¿A qué se compararía cómo se registra eso del electromiógrafo? Como en un toco, cuando se realiza una tococardiografía al bebé, entonces se ve, ¿no? Cómo están los trazos, pues de igual manera, obviamente, más marcado todavía por los impulsos nerviosos, se va a ver de forma visual en un registro cómo está la relación nerviosa. Ahora vemos, como habíamos dicho, primeramente los componentes de la electromiografía vistos en un video de forma más gráfica, porque al ser esto ya algo más práctico, entonces tiene que reforzarse mediante videitos. Vemos el primer video. Son videos cortos. Bienvenidos al Laboratorio de Fisiología Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión vamos a ver algunos detalles acerca de la práctica de electromiografía. Antes de iniciar con la práctica es importante verificar que contamos con el equipo adecuado. Vamos a necesitar la unidad de adquisición de datos MP Biopass, usos de cables, un dinamómetro, electrodos, alcohol y algodón. Asegúrese de que el set de cables y el dinamómetro estén conectados correctamente de acuerdo a como se indica en el manual de laboratorio. El dinamómetro en el canal 1 y el set de cables en el canal 3. Limpie con alcohol la zona del antebrazo del sujeto y deje secar. Coloque los electrodos de esta manera y deje secar. Coloque los cables de manera que las estructuras metálicas hagan. El cable blanco debe ir en la zona más proximal del antebrazo. El cable rojo en la región distal lateral del antebrazo y el cable negro en la región distal medial. Inicie el software Biopack Student Lab y abra la lección 2.3. Escriba el nombre del sujeto y dé clic en OK. Para calibrar el equipo, se debe colocar el dinamómetro sobre la mesa de manera que no se mueva y dar clic en el botón calibrar. Luego debe dar clic en OK 2 veces y el sujeto debe tomar el dinamómetro de la siguiente manera y permanecer en esa posición durante las maniobras. Presione nuevamente el botón OK y realice un registro de una contracción moderada y sostenida durante 2 segundos. Una vez que el sujeto se encuentre listo para realizar las maniobras, inicie el registro. El sujeto debe ejercer presión sobre el dinamómetro y realizar las maniobras indicadas en el manual de laboratorio. Si se equivoca durante el registro, dé clic en el botón suspender, luego en el botón repetir, y una vez que el sujeto se encuentre listo, dé clic en el botón seguir. Al detener el registro, aparecerá el electromiograma. El canal central en color rojo es el registro de la actividad eléctrica del músculo.
Para realizar el análisis del registro, dé clic en el botón Listo y en la ventana que se despliega, dé clic en la opción Analizar el actual archivo. Luego de este paso, ya podrá proceder a programar las casillas como lo indica el manual y obtener el resultado. En la segunda parte del experimento, asegúrese de colocar los electrodos en la nueva posición que indica el manual y sus respectivos cables. Espere a que se apague la unidad MP Biopack, cambie de posición los cables que se indican en el manual y vuelva a encender. Inicie el software Biopack con la Pro y ahora la sección Electromiografía 3. En esta sección de la práctica se revisará la actividad eléctrica del músculo bíceps, realizando contracciones isométricas e isotónicas y con distintas cargas. Para estas maniobras, el sujeto debe permanecer erguido con el brazo paralelo al torso. Además, un compañero o compañera debe asistir al sujeto y acercarle la pesa a su mano. Es importante no cambiar de posición el codo mientras se encuentra haciendo el movimiento. Observe el movimiento del codo en los casos que se presentan en pantalla. La contracción isométrica se debe realizar sosteniendo la carga durante 10 segundos en distintas posiciones, 180 grados, 90 grados y 45 grados. Un compañero del grupo de trabajo debe estar tomando el tiempo con un cronómetro y indicando al sujeto el momento de cambiar de posición. La isotónica se debe realizar haciendo un movimiento del brazo desde los 180 hasta los 45 grados y viceversa. Cada una de estas maniobras debe tardar 5 segundos y un compañero de trabajo debe estar contando los segundos en voz alta de acuerdo con el cronómetro. Hasta la próxima. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Encontrarnos como Fisiología UCL. Esto ha sido todo por hoy. Mediante el video es la forma más práctica de ver cómo se realizan, cómo son los componentes, ¿no? Lo que se necesita y hemos visto también los electrodos que, bueno, en muchas ocasiones también son los mismos con los que se utiliza para realizar un electrocardiograma, ¿no? Pero sin embargo, para el electro se pone en las posiciones específicas del corazón. Ahora vemos otros videitos. Vamos a ver cómo lo está realizando prácticamente la electromiografía de igual manera. Son más cortitos. Es una Es una explicación. prueba funcional que realizamos normalmente los neurólogos o los neurofisiólogos para estudiar diferentes enfermedades que pueden afectar los nervios en cualquier parte de su recorrido, es decir, a nivel de las raíces en la columna cervical, a raíz del recorrido del nervio o a nivel donde el nervio se inserta con el músculo. Y también nos sirve para identificar enfermedades que afectan el músculo, es decir, cualquier enfermedad que afecte el sistema nervioso periférico. La prueba es una prueba que es dinámica, entonces lo primero que hará el neurólogo o el neurofisiólogo es preguntarte los síntomas que tú tienes, que hará una exploración neurológica y en función de esto sabrá qué nervios y qué músculos tendrá que interrogar. Y a lo largo de la prueba, en función de lo que vaya encontrando, la extenderá más o menos. La electromiografía en realidad son dos pruebas. Hay una primera parte en la que se realizan unos estímulos nerviosos, unos pequeños golpes de corriente y se registran con unos electrodos de registro. Luego hay una segunda parte en la que con una aguja muy finita se insertan diferentes vientres musculares y se registra un potencial muscular. Se puede hacer en las manos, se puede hacer en los pies, se puede hacer en la columna, excepcionalmente se puede hacer también en la cara, en función del síntoma que tú expliques. La prueba es una prueba dinámica. A veces puede durar muy poco si con
las primeras exploraciones yo ya tengo el resultado, pero a veces se puede prolongar un poco más si tengo que mirar otros nervios u otros músculos, en promedio entre unos 10-30 minutos. Con la electromiografía miramos diferentes enfermedades, desde aquellas enfermedades que pueden afectar las raíces nerviosas a nivel de la columna. Es por eso que muchas veces cuando los traumatólogos sospechan patología de la columna cervical o lumbar, se apoyan, además de las pruebas de imagen, en una electromiografía para ver si hay alguna raíz nerviosa que esté sufriendo. También nos sirve para mirar si hay alguna enfermedad que afecte los nervios. Por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano es una enfermedad muy prevalente en la cual un nervio que va a la mano está comprimido y a veces se tiene que intervenir. Entonces, cuando sospechamos alguna enfermedad de los nervios, también podemos realizar esta prueba. Y por último, cuando sospechamos alguna enfermedad del músculo, también realizaremos esta prueba para mirar cómo está su función. La sensación del dolor es una sensación que es muy subjetiva. Sin embargo, en la gran mayoría de los pacientes, la prueba más que dolorosa es molesta. Los electrodos que se utilizan, que hacen unos pequeños estímulos de corriente, o la aguja que se utiliza, que es una aguja muy fina, puede molestar, pero normalmente es muy tolerable y las personas creen que es realmente peor de lo que es la prueba. La prueba es molesta, pero una vez que terminas la prueba, no sientes nada ni tienes ningún tipo de dolor. Les solemos recomendar a las personas que los días previos a la prueba no realicen ejercicio intenso, se pueden mover y hacer vida normal, pero que no hagan mucho ejercicio. El día de la prueba no requieren ingreso, pueden haber comido perfectamente, no tienen que venir en ayunas. Lo que sí que les pedimos es que no se pongan crema en el cuerpo el día de la prueba, porque puede afectar cuando están pegados los electrodos. Simplemente es por la técnica de la prueba. Nos va mejor que la piel no tenga nada encima. Es una prueba que es muy segura. De hecho, esta prueba tiene muy pocas contraindicaciones. Se puede realizar en lactantes, en niños, en personas adultas y en personas mayores. Las únicas recomendaciones que solemos dar o tener en cuenta es que los pacientes anticoagulados nos lo avisen antes de entrar a la prueba, por aquello de que vamos a pinchar con una aguja, por tenerlo en cuenta. Y las personas que tienen un marcapasos también tendrían que avisarlo, porque es una prueba que al hacer estímulos eléctricos lo tenemos que tener en cuenta para los sitios donde se hace la prueba. Por lo demás, es una prueba que es muy segura. En este video más explicativo, ¿no? De cómo es el procedimiento, qué tan molesto puede ser para el paciente y de qué manera se lo realiza. Ahora vemos un video pequeño más, pero aquí vemos una comparación de cómo es con aguja y sin aguja. Este es más cortito. Es prácticamente para hacer una comparación. Este video corto de la Fundación Argentina de Neurofisiología nos mostraba precisamente esa variación que va a tener en la interpretación, sobre todo de cómo se ven
esas ondas de la corriente eléctrica que se está aplicando con el uso de las agujas y los electrodos, ¿no? Ahora pasamos y vemos la neuroconducción. Como habíamos dicho, la neuroconducción, pues, se va a realizar de forma similar, donde se tiene que estimular y mediante un monitor se va a poder ver. Acá lo que les decía, ¿no? Se pone, digamos, estos dos electrodos para poder valorar la conducción en el mismo nervio, a qué velocidad está yendo, de qué manera llega el impulso. Y si vemos un poquito comparando con las patologías, de forma general lo vamos a mencionar. Bueno, lo aplicable en el tema sería el tema del síndrome del túnel carpiano. Los estudios más útiles van a ser estudios de conducción sensitiva del nervio mediano, ¿no? Que es el que va a inervar. Y las anomalías clásicas, pues que la velocidad de conducción nerviosa sea normal en el segmento evaluado y exista una latencia terminal prolongada. También podría existir una neuropatía comprensiva del ulnar en el codo, donde los estudios más útiles para poder ver esta patología va a ser la conducción nerviosa sensitiva de los segmentos dedo-muñeca, la conducción mixta en el antebrazo y la conducción motora a través del codo. Y las anomalías clásicas dentro de esto van a ser una conducción nerviosa sensitiva y mixta anormal en el segmento, obviamente, que hemos mencionado, dedo-muñeca, y un enlentecimiento de la conducción motora en el codo. Estas dos patologías principalmente que las mencionamos relacionados al tema, ¿no? Que es el plexo braquial. Bueno, ya tenemos más otras, más periféricas y parálisis de Bell, que no es como tal aplicable dentro del tema. Nada más a modo de parámetros, estos parámetros los he sacado de este artículo que se menciona ahí, con construcción de una tabla de valores referenciales para un laboratorio de neurofisiología del Dr. Fernando Estives, es del Centro de Diagnóstico y Estudios Biomédicos de la Universidad de Ecuador. Esta es una foto directa del artículo, si es que alguno desea poder revisarlo, de igual manera obtenerlo, lo pueden buscar. Nada más en esto muestra de acuerdo la neuroconducción de los distintos nervios, como el mediano, el cubital, radial, etcétera, hasta los nervios inclusive de las extremidades inferiores, da valores de referencia tanto sensitivos como motores. Y nos muestra la velocidad de conducción que debería ir, la amplitud que tiene que ser, la latencia, y precisamente la divide en grupos etarios, ¿no? Porque no es lo mismo la neuroconducción en un paciente joven que en un paciente mayor. Va a ser menos amplitud, la velocidad de conducción también va a variar. Entonces, como ven acá, por ejemplo, del nervio solamente solo, no lo mencionamos, del nervio mediano, por ejemplo, entre los 15 a 30 años, tendría que tener una velocidad media de conducción, el nervio mediano, entre 54.75. La media sería 2,75. Pero en un paciente de mayor edad, pues esto va a ser menos, ¿no? Entonces, de esa manera es que se va comparando y viendo estas características, ¿no? En el caso, como habíamos dicho, en el caso del paciente mayor son 51.47 milisegundos, mientras que en el del paciente más joven va a ser más rápido, ¿no? Eso nada más a modo de tenerlo. Ahora vemos reconocimiento de patrones electrofisiológicos característicos de diferentes trastornos. Primero, ¿cuáles son los hallazgos electrofisiológicos en las lesiones del plexo braquial? Me pareció muy completo, bonito este cuadro, donde menciona el tipo de estudio y el nivel funcional que estaría afectado. Vemos aquí, por ejemplo, en el preganglionar, en la electromiografía estaría afectado, bueno, se tendría que estudiar mediante la electromiografía los músculos paravertebrales del cuello y la espalda. La conducción motora estaría reducida o ausente y la sensitiva normal, y también los potenciales evocados somatosensoriales, ¿no? Normal, en el punto de Ergo, pero en el cervical estuviera reducido o ausente. Y de igual manera, ¿no? Los postganglionares, los mixtos, tenemos cómo está la conducción motora y sensitiva. En el caso tanto del postganglionar como el mixto, la conducción motora y sensitiva va a estar reducida o ausente. Y de igual manera en los potenciales evocados somatosensoriales. Entonces, esos son los hallazgos electrofisiológicos que van a tener estas raíces del plexo braquial. Tenemos también las modalidades del neuromonitoreo intraoperatorio, que aquí lo va dividiendo, ¿no? La modalidad PAM, que es el potencial de acción del nervio, se lo define como un registro de la actividad eléctrica
del nervio que se va a obtener al administrar el estímulo eléctrico. Vamos a ir midiendo usando los electrodos y se va a realizar la representación clínica, ¿no? En una imagen, como es el normal, postganglionar, aquí lo podemos evaluar, y la interpretación misma que va a tener esta. También tenemos de la electromiografía estimulada, de igual manera de los potenciales evocados, PES, los potenciales evocados somatosensoriales, y el PTMC, que son los potenciales evocados motores transcraneales. De igual manera, tienen su medición y su forma de interpretación. Aquí nada más lo pongo a modo de poder hacer una esquematización, ¿no? De cómo se va a ver. Y ahora pasamos a la última parte, la revisión de los casos clínicos y los ejemplos prácticos de diagnóstico electrofisiológico. Nos vamos a evocar en uno principalmente, y aquí es donde, a ver, vamos a ver un poquito la parte participativa. Ese es el caso clínico. Paciente de sexo masculino, 17 años. Tuvo un accidente de tránsito al chocar la moto en la que viajaba sin casco. Ahora vamos a ver el video. ¿Cómo está? Dale nomás, bota el brazo. Perfecto. De vuelta. Bien. La mano. Bien. Muy bien. Perfecto. Respira hondo, a ver. Bien. Viste que con la respiración, respirando hondo, en realidad lográs un mejor movimiento. Pero vos solo lo podés hacer sin respirar. Sí, solo. Perfecto. Ahí no lo estás haciendo respirando. No. Bien. A ver si alguien quiere participar mediante el chat como una valoración primaria. ¿Qué lesión tendría el paciente? Vamos, pueden dar sus opiniones por el chat. ¿Qué es lo que creen que pueda tener el paciente? Bueno, a ver, si no hay nadie, pues vamos a ver la resolución del caso. Dale nomás, bota el brazo. Esperen un cachito, ahí está. El paciente, primeramente, si hacemos una valoración primaria, ¿cuáles son los equipos el equipo de nervios periféricos dañados? Va a ser una lesión completa del plexo braquial de C5 a la T1. Y bueno, ¿qué procedimiento realizar? Acá nos dice también Gustavo Canosa, el paciente puede tener un síndrome de Kumper. Ya, muy bien. Por el movimiento sobre todo, ¿no? Porque habíamos visto cómo va a estar el brazo, va a ser como que la mano en garra, ¿ya? ¿Y qué procedimiento podríamos realizar? Continuamos viendo la resolución del caso, es prácticamente el mismo video, ¿no? Solamente que lo tenemos. Acá como la resolución del caso lo ponen de esta manera. Se realizó una cirugía en el mes 7 de la evolución. Se va a optar por un puente largo con injerto de nervio sural entre el nervio frénico y el nervio del bíceps y la neurólisis del plexo. También, bueno, se va a reservar el par 11 para poder reanimar la mano o el codo en caso de falla del procedimiento primario. Y bueno, vamos a quedar pendiente la estabilización del hombro con artrodesis. Además, vamos a ver el resultado en 10 meses, cómo está quedando, ¿no? Este tema de la parte neurofisiológica siempre es un tema que es a largo tiempo, ¿no? Se tiene que ver y realizar valoraciones del paciente, cómo está evolucionando, qué características puede tener,
Entonces, la resolución del caso de esta manera lo plantea de esta forma. Igual es el mismo video. Ahora, hemos hablado mucho de un poco de la transferencia muscular funcional. Aquí nos plantea un video del resultado de la transferencia muscular funcional con la microcirugía y vamos a ver de qué manera hay la mejoría. Entonces, trate de moverlo. Trate de presionar cos. Trate de mover la mano. Ahora se ha realizado la transferencia muscular. Entonces ahora flexione el codo. Muy bien, estíralo nuevamente. Vemos ahí que el paciente tiene una mejoría, ¿no? En cuanto a la movilidad, exacto. Continuamos viendo, a ver si ha cortado un poquito el audio, pero vemos, ¿no? Notamos la diferencia cómo es cómo mejora la funcionalidad, recupera bastante el movimiento y la funcionalidad, ¿no? Entonces, con este tema de la transferencia muscular. Y esto con la microcirugía. Ahora solamente a modo de resumen y de forma igual didáctica, pequeño video resumen que podéis encontrar igual para poder reforzar de forma global, nuevamente digo, este tema de las lesiones del plexo braquial. Lo vamos a ver, es cortito igual. Lesión del plexo braquial, parte 1. Doctor, ¿cuáles son las lesiones más comunes que pueden existir a nivel del miembro superior con relación al plexo braquial? Esta es una pregunta realizada por un estudiante de medicina que está cursando la asignatura de neuroanatomía. Vamos a ayudarle acá y mencionarle cuáles son las lesiones que pueden existir. Bien, tenemos acá que es muy importante saber de que el plexo braquial es un conjunto de nervios que van a estar destinados para la inervación del miembro superior. Gracias a estos es que podemos mover nuestras extremidades superiores y poder sentir en dichas extremidades. Ellas son las estructuras que van a conectar la parte muscular con el sistema nervioso. Esto es súper importante tenerlo bien presente. Ahora bien, puede interrumpirse esa transmisión de información, en este caso impulso nervioso, si hay un traumatismo o un desgarro de esos nervios. En este caso, un traumatismo a nivel de la clavícula puede desconectar ese tipo de información que se lleva y ahí vamos a tener una lesión. Esta lesión entonces va a conllevar a que el paciente no pueda mover la extremidad o no pueda sentir en una parte del miembro superior. Esto es lo que tenemos que tener presente. Por ejemplo, si se lesiona el tronco superior del plexo braquial, vamos a tener acá una lesión conocida como lesión de Ehlers-Danlos. Esto es lo que va a conllevar a que el paciente tenga el brazo en una abducción y el antebrazo en extensión. La mano se va a colocar en una flexión posterior. Esto es lo que se conoce como mano en propina de meseta. Si quieren más videos como esto para que le explique cuáles son las lesiones más comunes, síganme para más contenido, denle like y comenten cuáles tipos de lesiones quieren ver. La lesión del plexo braquial, parte 2. ¿Sabe cómo se llama esta mano? Eso se llama mano de predicador. La mano de predicador, ¿por qué ocurre? Existe principalmente por una lesión del nervio mediano a nivel del pliegue del codo. Es muy importante tener en cuenta por qué ocurre esto. Bien, saber primero qué es el nervio mediano, de dónde proviene y su trayecto y dirección. El nervio mediano es un ramo terminal importante del plexo braquial que está destinado para la inervación de la gran mayoría de los músculos flexores que se encuentran en el antebrazo. En este caso, esos músculos son todos, exceptuando el músculo flexor cubital del carpo y los fascículos mediales del flexor profundo de los dedos, inervados todos ellos por el nervio mediano, exceptuando los dos que mencionamos que son inervados por el nervio cubital.
Es muy importante tener en cuenta, si un paciente tiene un traumatismo o una fractura supracondílea, por ejemplo, a nivel del húmero, puede lesionar el nervio mediano. Recordar que su trayecto viene desde el conducto braquial, pasa por el canal bicipital medial, acompañado acá por la arteria y las venas braquiales o humerales. Y a este nivel se puede lesionar tanto el nervio como los vasos sanguíneos. Es importante también tener en cuenta de que ese nervio mediano va a pasar por el túnel del carpo y a este nivel puede quedar atrapado por los tendones que se encuentran acá y producir a lo que se conoce como síndrome del túnel carpiano. Ya ahí tenemos dos lesiones que son muy comunes. También algo muy importante, y es que el nervio mediano, cuando viene del brazo al antebrazo, va a pasar por debajo del músculo pronoto redondo. A este nivel puede quedar atrapado también entre sus fascículos y producir lo que se conoce como síndrome de pronoto redondo. También podemos tener en cuenta que cuando se lesiona el nervio mediano en la muñeca, vamos a tener la mano de simio. El paciente va a adoptar la mano de esta manera, es una atrofia de la eminencia tenar, y también el dedo pulgar se puede colocar en una posición que va a ser similar a los monos o los simios. Eso es lo que vamos a tener acá con relación al nervio mediano. Repito, lesiones. La mano de predicador, la mano de simio, el síndrome del túnel carpiano y el síndrome de pronoto redondo. Esas son las lesiones que pueden existir a nivel de este nervio. Recuerden su formación, recuerden su trayecto y recuerden cuáles son las estructuras que inervan. También, a nivel de la mano, el nervio mediano solamente va a inervar sensitivamente la palma de la mano. Por lo tanto, el paciente va a tener ausencia de sensibilidad a nivel de la palma de la mano en su porción lateral. ¿Entendido? Síganme para más contenido. Doctor Ramos estuvo con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Ya saben. Este era el video resumen prácticamente donde nos recordaba algunas partecitas de anatomía, también nos veía un poco, nos mostraba un poco de las lesiones principales y cómo podemos hacer las comparaciones, ¿no? Así como la mano del predicador, nos podemos dar cuenta en cómo es la mano de las imágenes religiosas y así poder ir correlacionando, ¿no? Un poquito. Bien. Sesión del Bueno, con esto finalizamos el tema, nos hemos pasado un poquito, sin embargo, creo que ha sido bastante provechoso, espero que haya sido de su agrado, que haya sido entendible y sobre todo muy provechoso, ¿no? La bibliografía que se ha usado es la siguiente, hemos usado bibliografía del Mayo Clinic, también diapositivas de distintos doctores de muchas universidades y bueno, aquí hago también mención y el mérito, ¿no? A ese cuadro comparativo interesante del síndrome de Crumpe junto con el de ERP. Ese doctor tiene sus canales tanto en Twitter como en Instagram y siempre anda publicando muy buenos gráficos comparativos, sobre todo a modo de resumen, que uno si lo tiene a modo de flashcard siempre puede servir y estar repasando, es a la mano, ¿no? Hacemos mención de igual manera, siempre dándole los créditos al menos de esa imagen, ¿no? Que es bastante creativa. Y bueno, con eso les agradezco mucho por su atención. Nuevamente espero que haya podido ser de gran ayuda el tema y alguna duda o inquietud lo voy a estar respondiendo por el chat. Vamos a dejar de compartir la pantalla.
Bien, acá pregunta Gustavo Casanova. Está cerrando la presentación, pues pregunta si se puede recuperar la funcionalidad de la mano después de la rotura total, ¿no? De los nervios del plexo braquial. Indica que con la microcirugía pues recuperó bastante bien la funcionalidad y pues se puede recuperar hasta cierto grado, ¿no? Porque una rotura ya a nivel del nervio es muy difícil que recupere totalmente. Además, esto también se tendría que estar añadido, obviamente, a los injertos que se menciona, sobre todo junto con la fisioterapia, ¿no? El realizar los movimientos que nuevamente pueda haber ese acondicionamiento de la inervación con el músculo, etcétera. ¿Alguna duda o inquietud más? Y de no ser así, pues yo solamente les agradezco por la participación. Recuerden que todo el material, la grabación va a estar disponible para ustedes cuando se contacten con la consultora. Y sin más que decir, si no hay ninguna otra inquietud, me despido. Nuevamente, muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad.